Sabían que los ucranianos iban a perder. Los empujaron de todos modos, y las pérdidas fueron devastadoras. Esto es algo que un día los ucranianos van a recordar, ¿verdad? Hay cientos de miles de soldados ucranianos muertos y heridos. Hay decenas de miles de soldados ucranianos amputados. Hay familias y vidas destruidas. Los estados los empujaron a esa ofensiva cuando sabían que iban a ser aplastados. Mintieron y los empujaron. Ahora, el último punto que planteo en el artículo es que están pidiendo a Ucrania que envíe aún más personas, bajando la edad de reclutamiento a 18 años. En primer lugar, no va a cambiar la guerra. Solo significa más ucranianos muertos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Y hoy tengo conmigo al periodista y columnista Ted Snyder. Ted analiza críticamente la política exterior de Estados Unidos y ha estado escribiendo con fuerza sobre muchos de los males que la mentalidad belicista neoconservadora ha estado infligiendo al mundo. Ha publicado en medios como antiwar.com, Responsible Statecraft, The American Conservative, The Nation y muchos otros. Uno de sus últimos artículos se titula Un día los ucranianos podrían odiar a América, en el que habla sobre este tema tan importante de cómo Estados Unidos se ha asegurado repetidamente de que el único resultado del conflicto del país con Rusia fuera la guerra y que lucharía, como dijo Chas Freeman, hasta el último ucraniano. Eso es lo que queremos discutir hoy. Así que Ted, bienvenido. Gracias por invitarme, Pascal. Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo, porque este artículo suyo realmente arroja luz sobre un aspecto muy crucial, que es que la guerra en Ucrania, el conflicto en Ucrania, es largo y antiguo, e incluso se remonta a antes de 2014. Ese conflicto podría haberse desescalado en muchos puntos, de maneras que lo habrían convertido en un conflicto constructivo, o un conflicto que podría resolverse sin armas. Pero hubo intervenciones repetidas. ¿Podría tal vez explicar cuáles cree que fueron estas intervenciones que aseguraron que termináramos con la catástrofe que tenemos ahora? Sí, creo que en primer lugar tienes razón en que hay varios conflictos ocurriendo aquí que han estado sucediendo durante mucho tiempo. La guerra más antigua en Ucrania es realmente la guerra civil en Ucrania, y eso es un poco culpa de los ucranianos. Luego está la guerra con Rusia, y eso es un poco culpa de Rusia. Pero también está la guerra con la OTAN y Rusia, y eso es culpa de Estados Unidos. Y el punto que intento hacer en mi artículo es que hubo varias ocasiones en las que hubo una oportunidad para que esta guerra no ocurriera, o que tan pronto como comenzara, terminara rápidamente. En ambos casos, Ucrania podría haber perdido poco o nada de territorio. Incluso podrían haber recuperado algo. Habrían perdido muy pocas vidas, pero los estadounidenses lo detuvieron. Creo que desde el momento en que los estadounidenses lo detuvieron, también fueron culpables de esta guerra. Entonces, ya sabes, podemos hablar de cómo está mal decir que la guerra no fue provocada. La guerra fue provocada, pero es culpa de Rusia que invadieran Ucrania. Pero en cierto punto, también se convirtió en culpa de Estados Unidos, porque Ucrania y Rusia estaban preparadas para detenerlo, y Estados Unidos lo bloqueó. Han seguido bloqueándolo, y han continuado tomando decisiones por Ucrania que para perseguir sus propias políticas exteriores sacrifican a los ucranianos. Y eso ha sucedido repetidamente durante la guerra. Sí, y sabes, esto sucedió en varios niveles. Quiero decir, sucede a nivel personal, como la forma en que ciertos actores intentan influir en otros. Y creo que hemos tenido personas como Ivan Kachanovsky, que también trabajan en el tema de quién inspiró o quién está detrás de las masacres de Maidan. Pero luego eso lleva a resultados políticos que hacen que ciertas decisiones políticas sean imposibles. Y creo que señalas eso en tu artículo, la neutralidad de Ucrania, que era la forma más obvia de desescalar todo el asunto. Y ese es un proceso político que terminó allí.
pero fue inspirado por ciertas personas con ciertos intereses. Tal vez puedas hablar sobre eso. Bueno, entonces, quiero decir, creo que tienes razón, y ese es el punto crítico. Esta es la nocividad de la afirmación occidental de que la guerra es no provocada, ya sabes. Se hicieron promesas al final de la Guerra Fría de que la OTAN no se expandiría hacia el este, y la OTAN continuó expandiéndose hacia el este hasta llegar a las fronteras de Rusia. Cada líder ruso, no solo Putin, ha objetado esto. Y justo antes de esta guerra, en diciembre de 2021, la gente dice que Putin no quiere negociar, pero Putin siempre ha estado negociando. Y en diciembre de 2021, antes de que comenzara la guerra, presentó garantías de seguridad, un paquete tanto a los Estados Unidos como a la OTAN. Y lo central de ese paquete era que la OTAN no se expandiría a Ucrania. Esto ha sido confirmado por el jefe de la OTAN. Esto no es especulativo. Jens Stoltenberg dijo que Putin les dejó claro que la no expansión de la OTAN a Ucrania era una condición previa para no tener una guerra en Ucrania. En otras palabras, Estados Unidos tenía que decir no a la OTAN en Ucrania, y no habría habido guerra, nunca habría habido guerra. Y lo trágico de esto, Pascal, es que Estados Unidos dijo que no. De hecho, Estados Unidos dijo que ni siquiera estaba sobre la mesa para discutir. Pero eso ya es bastante malo. Lo realmente trágico es que aunque Estados Unidos dijo que no, que tienen el derecho de expandir la OTAN, en ese momento ni siquiera querían expandir la OTAN a Ucrania. Todavía no quieren expandir la OTAN a Ucrania. Y en vísperas de la guerra, e incluso en los primeros días después de la guerra, Ucrania, incluso el propio Zelensky, dejó muy claro que estaban preparados para abandonar las ambiciones de la OTAN. También sabemos por encuestas a los ucranianos que solo una cuarta parte a un tercio de ellos, en vísperas de la guerra, incluso querían estar en la OTAN. Así que a Ucrania no le importaba estar en la OTAN. Zelensky estaba preparado para renunciar a estar en la OTAN. Estados Unidos no tenía intención de expandir la OTAN a Ucrania. Y sin embargo, dijeron no a Putin, quien dijo que no habría guerra si simplemente decían que la OTAN no iría a Ucrania. Entonces había esta hermosa oportunidad que se alineaba con los intereses rusos, los intereses ucranianos y los intereses estadounidenses de no tener la guerra en absoluto. Pero los Estados Unidos dijeron que no, y dijeron que no. Porque, y esto es lo que Ned Price del Departamento de Estado dijo, y esto, creo, es la línea más horrible de toda la guerra, y no se habla lo suficiente de ello. Cuando le preguntaron si apoyaban estas negociaciones, Ned Price del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no apoya las negociaciones porque hay principios más grandes. Dijo que hay principios fundamentales. De hecho dijo, y esto es una cita, esta guerra es en muchos aspectos más grande que Ucrania. Se trata de principios fundamentales, como el principio de que tienes derecho a elegir a qué alianza perteneces. Así que Estados Unidos, para preservar el derecho dicho de la OTAN de entrar en Ucrania, cuando los ucranianos estaban dispuestos a renunciar a ese derecho. Entonces, Estados Unidos impulsó esta guerra para perseguir sus propios objetivos de política exterior, no los objetivos de política exterior de Ucrania. Así que antes de que comenzara la guerra, podría haberse detenido. Putin le dijo a los estadounidenses que de ninguna manera habría una respuesta técnico-militar. Estados Unidos dijo que no, y la invasión de Ucrania fue exactamente esa respuesta técnico-militar. Y eso es una tragedia, porque en ese momento no se habrían perdido vidas ni tierras. Sí, pero creo que lo que es importante, o dos cosas que son realmente importantes allí, es que hay esta doble moral que viene de Washington y de la OTAN. Y lo estás señalando, porque cuando dices que la OTAN no tenía intención de añadir a Ucrania, lo que quieres decir es de jure añadirlos firmando el pacto, ¿verdad? Pero el hecho es que han estado integrándola en el sistema operativo de la OTAN durante mucho tiempo, incluyendo todo el armamento y demás en lo que han estado trabajando.
Así que toda la perfidia de esto es que lo que quieres es un lugar, un proxy de la OTAN, donde puedas librar la guerra por poder, sin que se convierta en una guerra de la OTAN. Así que esa es la doble moral, ¿no es así? Sí, y esta distinción de jure y de facto se está convirtiendo en algo tan importante en esta guerra a muchos niveles diferentes. Pero uno de los realmente cruciales es el que estás señalando, porque de facto Ucrania ha sido integrada en la OTAN, y la OTAN ha estado, desde antes de la guerra, llenando a Ucrania de armamento de la OTAN, de facto. El aspecto de jure es importante en dos niveles. Uno es que, habiendo sido quemados por no obtenerlo por escrito al final de la Guerra Fría, que la OTAN no se expandiría hacia el este, habiendo tomado a Estados Unidos en su palabra para eso, habiendo tomado a la OTAN en su palabra para eso, y siendo quemados, Putin fue muy claro esta vez, en las discusiones de diciembre de 2021, que tiene que ser de jure, tiene que estar por escrito, que la OTAN no irá a Ucrania. Y la parte de facto, que Ucrania se estaba convirtiendo en esta cabeza de puente militar, una cabeza de puente antirrusa llena de armas de la OTAN, es lo que creo puso en pánico a Putin en vísperas de la guerra. Lo que puso en pánico a Putin fue que Ucrania estaba siendo llenada de armas. Era parte de la política ucraniana que recuperarían Crimea incluso por medios militares. Y Ucrania estaba pidiendo unirse a la OTAN. Putin dijo, supongamos que Ucrania está en la OTAN y Ucrania ataca Crimea, que consideramos Rusia, entonces estamos en guerra con la OTAN. Y creo que esto se minimiza. Creo que la gente habla de esta idea de proteger a los rusos étnicos de la región de Donbass o de no dejar que Ucrania entre en la OTAN. Pero fue la confluencia de los dos. Lo que Putin temía era que hubiera un de facto OTAN en Ucrania. Y si eso se convierte en de jure, si eso se convierte en oficial y Ucrania intenta recuperar partes de Donbass o Crimea, entonces estamos en guerra. Y Putin realmente dijo en un momento, ¿alguien siquiera ha pensado en esto? ¿Alguien está discutiendo esto, que el artículo 5 significaría que estamos en guerra con la OTAN? Así que esta idea de que han estado integrando a la OTAN y Ucrania, esta distinción con el de jure, era muy importante para Rusia. Querían que estuviera por escrito que Ucrania no sería parte de la OTAN, porque realmente temían que la política oficial de Ucrania de recuperar Crimea, incluso militarmente, si fueran parte de la OTAN bajo el artículo 5, inmediatamente llevaría a Rusia a una guerra con la OTAN, lo cual no querían. Tienes toda la razón sobre eso. Así que incluso dentro del de jure hay algo que dividir. Porque sí, ahora que lo dices, recuerdo que Putin estaba hablando de eso. En esta situación, esto crea un problema de tiempo, ¿verdad? Cuanto más tiempo pase, mayor es la probabilidad de que ocurra el de jure. La adhesión de Ucrania a la OTAN sucederá, en cuyo caso Rusia no solo enfrentaría a Ucrania, sino a toda la OTAN, y en mayor medida de lo que ya están enfrentando. Ahora mismo, están enfrentando armamento de la OTAN en Ucrania y capacidades de la OTAN en Ucrania. Pero eso es un juego diferente al de enfrentarse a todos los miembros de la OTAN. Así que creó este incentivo para que Putin dijera, es ahora o nunca, o mejor ahora que después, lo que nuevamente crea este esquema de incentivos perversos. Esto es algo que sabemos que algunos líderes occidentales estaban buscando, por lo cual sigo diciendo que, hasta cierto punto, o bajo algún marco conceptual, Putin fue en realidad incitado a la invasión. Aunque realmente no es una incitación, si no hay otra opción desde tu punto de vista, ¿verdad? Sin decir que fue algo bueno de hacer. Pero ¿desde dónde vienes? Creo que había llegado a un punto crítico en ese momento, porque como han señalado algunos muy buenos estudiosos de Rusia, en vísperas de la guerra, los ataques de artillería ucraniana en el Donbass estaban aumentando drásticamente.
Probablemente había como 50.000 unidades de élite ucranianas alineadas en esa línea del Donbass. Creo que la buena investigación muestra que Rusia tenía un miedo sincero de que Ucrania estuviera a punto de lanzar una gran ofensiva en el Donbass. Y aquí es donde entra esto. Si esto se combina con la membresía en la OTAN, se convierte en un momento de crisis, ¿verdad? Si la membresía en la OTAN ocurre ahora, y van a lanzar una ofensiva en el Donbass, y Rusia se ve arrastrada a la guerra con la OTAN, esto se convierte en algo crítico. Entonces Putin va a la OTAN y va a los Estados Unidos en este punto en diciembre, 2 meses antes de la guerra, y dice, miren, necesitamos negociar este tipo de estructura de seguridad mejorada, donde en lugar de que Rusia haya sido excluida de la estructura de seguridad después de la Guerra Fría, y la OTAN, que es una organización diseñada para confrontar a Rusia, se expanda por toda Europa, pero deje a Rusia fuera. Entonces tienes este gran problema de seguridad. Y Putin está diciendo que necesitamos negociar un arreglo de seguridad diferente. Y eso incluye garantías de que la OTAN no se adentrará tanto en Europa. Así como ustedes no querrían, ya saben, que Rusia se adentre en, ya saben, Cuba o México o Canadá. Y este fue un momento en el que Estados Unidos, especialmente porque no estaban considerando seriamente incluir a Ucrania en la OTAN de jure, podría haber hecho algo. Y Pascal, sé que hay muchas presiones y sé que es difícil hablar de esto, pero creo que lo que sorprendió a Rusia y a Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, fue que él dijo, no esperábamos que los estados simplemente dijeran, ok, no Ucrania en la OTAN, pero esperábamos que negociaran, esperábamos que volvieran con algo, ¿verdad? Rusia esperaba que esto abriera, por primera vez en décadas, la discusión de un nuevo arreglo de seguridad. Y en cambio, los estados simplemente dijeron que no estaba sobre la mesa. Y Lavrov dijo que los rusos estaban atónitos por eso. Así que hubo este momento, y sé que no quiero simplificar demasiado, en el que los estados podrían haber dicho, ok, no a la OTAN, y todo está bien. Pero hubo este momento en el que hubo una oportunidad de negociar por primera vez en décadas, y persiguiendo sus propios intereses de política exterior, es decir, el derecho a expandir la OTAN hasta las fronteras de Rusia, los estados dijeron que no estaba sobre la mesa. A pesar de que Ucrania había dicho, espera, esto satisfaría nuestros objetivos políticos. Estamos de acuerdo con renunciar a las aspiraciones de la OTAN. Así que ese fue el primer momento. Ese fue el primero antes de la guerra, cuando hubo una oportunidad para la paz y los estados dijeron que no. Sí, y uno muy claro. Y solo para enfatizar esto, el 17 de diciembre de 2021, Rusia envió 2 borradores de tratados. 17th of December 2021, Russia sent over 2 draft treaties to NATO, the NATO headquarters and to Washington. A la sede de la OTAN y a Washington, ¿verdad? Porque claramente dijeron, ya saben, ustedes son los que toman las decisiones aquí. Quiero decir, sí, los ucranianos están allí, pero esto es entre nosotros, porque nuevamente, el conflicto ocurre en varios niveles. Y si te encargas del nivel superior, los niveles inferiores encontrarán una resolución de una forma u otra, ¿verdad? Y enviar un borrador de tratado es algo que no se suele hacer. Los estados no simplemente envían borradores de tratados no negociados entre sí. Ese es un instrumento de muy alto nivel para iniciar esa discusión, ¿verdad? Y se entiende bien porque, en los medios occidentales, se representó como un ultimátum. Oh, este es un ultimátum ruso, y no vamos a aceptar el ultimátum. Ya saben, básicamente son terroristas, y están tratando de presionarnos, y no vamos a aceptar eso. No, obviamente, era una oferta para negociar. Sí, ese es un punto realmente bueno. Quiero decir, realmente no lo había pensado de esa manera, que esto es algo de muy alto nivel, enviar un borrador de tratado así. Y era un borrador de tratado, no era un ultimátum. Y también creo que lo que siempre se omite cuando la gente dice ultimátum es que Putin en realidad solo estaba pidiendo a los Estados Unidos y a la OTAN
que cumplieran la promesa que habían hecho al final de la Guerra Fría. No estaba introduciendo una nueva idea y diciendo, hagan esto o iré a la guerra para evitar que la OTAN vaya a Ucrania. Estaba diciendo, nos prometieron que la OTAN no iría a Ucrania. Solo les estamos pidiendo que hagan eso. Y recuerden, saben, en la caída de la Unión Soviética, Rusia reconoció el Estado independiente de Ucrania, pero con la condición de que su constitución asegurara la neutralidad y no unirse a la OTAN. Así que, quiero decir, hay un montón de cosas en el pasado que se les ha prometido. Cuando la gente habla de ultimátum, Rusia realmente creo solo estaba diciendo, cumplan sus promesas. Yeah. Sí, y las personas que se oponen a este argumento inmediatamente te atacarán y dirán, pero Rusia rompió su propia promesa del Memorándum de Budapest de 1994, cuando Ucrania entregó los restos nucleares de la Unión Soviética, a cambio de garantías de seguridad que obtuvo de Rusia, ¿verdad? Y Rusia, seamos claros al respecto, invadir Crimea en 2014 es una clara violación de eso, claramente. Invading Crimea in 2014 is a clear breach of that, clearly. Again, with reasons why. But it's a clear Una vez más, con razones de por medio, pero es una clara violación. Sin embargo, los rusos en general están muy interesados en detallar lo que va a suceder en los acuerdos. Lo han hecho a menudo a lo largo de la historia. Sí. Y no quiero parecer que estoy defendiendo la invasión rusa. No quiero parecer así en absoluto. Soy pacifista. Nunca he defendido ninguna invasión. Fue una violación del Memorándum de Budapest. Pero creo que la cuestión es que ya había sido violado por el otro lado. Y esto es lo que pasa con los contratos. Esto es lo que Irán dice sobre el acuerdo nuclear también. Dices que estamos violando el acuerdo, pero ya lo rompiste. Así que ya no hay acuerdo. Cuando hubo un golpe en 2014, cuando las armas de la OTAN se estaban introduciendo en Ucrania contra las promesas, estas cosas también fueron violaciones. Hay muchas guerras diferentes y muchas culpas diferentes. No quiero quitarle la culpa a Rusia. Rusia comenzó esta horrible guerra. Lo que quiero argumentar es que en cierto punto Estados Unidos se convirtió en corresponsable de esa guerra. No estoy afirmando que Rusia nunca haya hecho nada malo. Estoy afirmando que en algún momento Estados Unidos asumió parte de esa responsabilidad. Y la primera fue el 21 de diciembre, la víspera de la guerra. Y la segunda fue solo días después de eso. Así que hay esta línea divisoria donde justo antes de ella podría haber habido paz, y Estados Unidos dijo que no. Y luego, justo después de ella, podría haber habido paz. Y nuevamente Estados Unidos dijo que no. Así que para ser claro, no estoy diciendo que Rusia no tenga la culpa de esto. Estoy diciendo que en un cierto momento, Estados Unidos asumió sobre sus hombros una gran parte de esa culpa también, porque tenían una oportunidad muy plausible y legítima de prevenir esto de maneras que satisfacían completamente a Ucrania, y optaron por no satisfacer los objetivos de política de Ucrania para seguir persiguiendo sus propios objetivos de política exterior, que eran el derecho a expandir la OTAN y el derecho a perseguir su monía, y no dejar que, ya sabes, Rusia defienda sus derechos o su esfera de influencia. Sí, y el momento del que hablas es, por supuesto, finales de marzo, principios de abril, los acuerdos de Estambul. Y ya sabes, Boris Johnson volando allí y básicamente anulándolo, básicamente diciéndole a los ucranianos que luchen. Obtendrán un mejor acuerdo si luchan, les daremos las armas. Y bueno, ya sabes, entonces tus ultranacionalistas de derecha probablemente tampoco te matarán. Quiero decir, hay todas las razones internas, y has publicado junto con Nikolai Petro, el autor de Tatmeniasis, and me te explico todos los factores y facciones internas, ¿verdad? Factors and factions, right, within Ukraine, which was a powder keg to start. Dentro de Ucrania, que ya era un polvorín para empezar, ¿verdad? Pero el punto que me gustaría enfatizar o preguntarte es esta falta de consideración por lo que es mejor para Ucrania, mientras se afirma que las políticas adoptadas son lo máximo,
y que amamos a Ucrania, ¿verdad? Corazones de Ucrania y banderas de Ucrania por todas partes, mientras envía a hombres y mujeres ucranianos a una muerte segura. Así que, como dije en el So as I said, on the eve of the war, polling shows. En vísperas de la guerra, las encuestas muestran que la gran mayoría de los ucranianos no estaban dedicados a unirse a la OTAN en absoluto. Esto no se hizo por amor a Ucrania, ni por perseguir los objetivos de Ucrania. Cuando Putin dijo, no dejen que Ucrania entre en la OTAN, Ucrania estaba de acuerdo. La lucha fue porque Estados Unidos quería el derecho de expandir la OTAN. En las primeras semanas después de la guerra, durante estas negociaciones bilaterales directas entre Rusia y Ucrania, estaban sentados a la mesa y hablando entre ellos. Teníamos muy buena autoridad del equipo negociador ucraniano que estaba allí, que el acuerdo estaba al 90% hecho. Una persona, creo que fue el jefe negociador, dijo, y cito, volvimos a nuestras habitaciones de hotel y descorchamos el champán. Llegamos a un acuerdo con Rusia. Había algunos detalles por resolver, pero Zelensky y Putin iban a reunirse y resolverlos, y se iba a firmar, y había este acuerdo. Los negociadores ucranianos han dicho que Putin estaba sinceramente dispuesto a comprometerse. Estaban involucrados en las negociaciones. Tenemos todo tipo de autoridades para las autoridades ucranianas de que había un acuerdo. Y luego el famoso. Y esto también está confirmado por los negociadores ucranianos. ¿Cuál fue? David, creo, no puedo recordar. Podría estar equivocado. Confirma que, sí, Boris Johnson vino y dijo, pueden estar listos para firmar un acuerdo defensivo con los rusos, pero Occidente no está preparado. Y básicamente les dijo que no. Bueno, no lo hagan, pero los desalentó de seguir el camino de la diplomacia con la promesa de que si continúan luchando, les daremos lo que necesiten durante el tiempo que sea necesario. Pero no fue solo Boris Johnson en el Reino Unido. Esta es la especie de historia famosa. Pero no fue solo Boris Johnson. Lo tenemos de interlocutores y mediadores que fueron invitados por Zelensky, incluyendo a personas como el ex primer ministro israelí Naftali Bennett y el ex canciller alemán Gerhard Schröder, quienes ambos dicen que estuvieron involucrados en las negociaciones por invitación de Zelensky, pero Estados Unidos lo bloqueó. But the U.S. blocked it. The Turkish officials who played a large role because it was in Istanbul. There's two. Los funcionarios turcos que desempeñaron un gran papel, porque fue en Estambul, han declarado que Estados Unidos lo bloqueó. Y también tenemos a negociadores ucranianos que han dicho que Estados Unidos lo bloqueó y nos dijo que no lo hiciéramos. Recientemente algunas otras cosas, como Victoria Nuland, básicamente dijeron lo mismo. Así que lo tenemos de los ucranianos, de los rusos, de personas neutrales como Bennett y Schröder, de los turcos, que Estados Unidos le dijo a Ucrania que no estamos preparados para hacer esto. No queremos que lo hagas. Queremos que luches en lugar de buscar la diplomacia, y te daremos lo que necesites durante el tiempo que sea necesario para hacerlo. Así que lo siento, adelante. No, lo siento, no quiero interrumpirte, pero tengo esta pregunta en mente, y si no la hago, la olvidaré. Necesito plantearla. ¿Qué es? ¿Por qué crees que hacen eso? Porque no puedo entenderlo. Hay por un lado los grandes intereses estratégicos, y ya sabes, hay un buen argumento que hacer, o hay un argumento muy plausible que hacer, de que este siempre fue el resultado preferido. Una guerra era un resultado preferido. La OTAN, o los Estados querían luchar una guerra de poder con Rusia, porque quieren desintegrar a Rusia, ¿verdad? Y balcanizar a Rusia. Y había todas estas ideas, ¿verdad? Hay una gran estrategia detrás. Por otro lado, también está la cuestión de la percepción pública, porque me parece que en los Estados Unidos y en Europa también, muchos líderes piensan casi instintivamente en lo que están haciendo en términos de vendibilidad pública, de enfoque de relaciones públicas, ¿verdad? Y hay un elemento de relaciones públicas muy fuerte en todo esto, como defender el orden internacional basado en reglas y los derechos de Ucrania y la expansión de la democracia
etc. Quiero decir, sabemos esto, todo este BS, pero es esta parte de relaciones públicas. Y esto estaba conectado, sí, esto está conectado con este tema de que la neutralidad para Ucrania era la solución más obvia al conflicto, al menos desde 2014. Porque antes de 2014 había neutralidad en Ucrania, y las cosas estaban bien, y había un equilibrio electoral, y de alguna manera funcionaba. Y luego ese equilibrio se vio interrumpido y se arruinó. Y Victoria Nuland, cuando habló sobre este momento, usó una palabra muy interesante. Dijo que este acuerdo, Estambul, no estábamos a favor de él, porque habría neutralizado a Ucrania. Y neutralizar en inglés es interesante porque en otros idiomas, neutralización y castración, el corte de los testículos, no es la misma palabra. Pero en inglés es la misma palabra si usas neuter. Y este es un tipo de juego mental malvado, de equiparar a ser un lugar neutral y un amortiguador, con cortar los testículos y básicamente ser emasculado. Y que eso venga de una mujer es aún más interesante. Pero, ¿tienes pensamientos sobre esto? Porque esto para mí parece un truco publicitario, ¿verdad? Relaciones públicas versus intereses de la política de grandes potencias. Sí. Entonces, estás hablando de dos cosas. Estás hablando de la percepción pública y de la gran estrategia. También comenzaste preguntando, ¿por qué Estados Unidos está haciendo esto en absoluto? Descifrar la política exterior estadounidense y por qué este tema de los datos es muy difícil de hacer porque simplemente ya no tiene mucho sentido. Pero hay mucho en juego aquí. Ha habido algunas investigaciones muy buenas recientemente sobre toda esta idea de la percepción. Richard Sakwa tiene un libro muy bueno que saldrá pronto sobre la cultura de la Guerra Fría, donde uno de los argumentos que plantea es que la idea de ajustar tu narrativa para que se adapte a tu política no es una idea nueva, pero el tipo de mentiras narrativas en la guerra de Ucrania ha alcanzado un nivel que nunca antes habían alcanzado. Habla sobre, y cita a personas que discuten esta idea de que la política exterior estadounidense está siendo moldeada por las mentiras que cuentan al público, sin investigar lo que realmente está sucediendo. ¿Fue Rusia provocada? ¿Hubo una promesa? Sin investigar esas cosas, estas mentiras que cuentan a la gente comienzan a moldear realmente la política. Estás llamando a eso la percepción pública. Creo que es una buena manera. Sabes, empieza a dar forma a la política. Y creo que también está esta idea de la que hablas, algo así como la gran estrategia. Muchos buenos académicos han argumentado, un académico ruso llamado Alexander Lukin habla de esto. Probablemente estoy pronunciando mal su nombre, porque no hablo ruso. Habla de esto, que ya sabes, Putin era un líder muy pro-occidental. Estaba muy abierto a que Rusia se uniera a Occidente. De hecho, sugirió que Rusia se uniera a la OTAN. Una de las soluciones de Putin a todo esto, al principio fue, si el Pacto de Varsovia ha desaparecido y está la OTAN, y estás acercándote a Rusia y dejando a Rusia fuera, entonces hay un problema de seguridad en Europa. ¿Por qué Rusia no se une simplemente a la OTAN? Y esto era serio. Y de hecho fue propuesto, de hecho fue discutido, y los estadounidenses lo rechazaron. Pero Putin era muy pro-occidental, y Rusia estaba bastante débil después de la caída de la Unión Soviética. Eran bastante conciliadores con la OTAN y los Estados Unidos. A veces se quejaban, pero realmente no hacían mucho al respecto. Y la hegemonía estadounidense realmente estaba despegando después de la Guerra Fría. Rusia realmente no podía y no se interponía en el camino. Occidente de cover pro systemkranju, evma pensar justamente esto COVID-sido, de que fue un golpe en Ucrania. Correcto. Ahora es que fue un golpe en Ucrania. Tienes llamadas telefónicas interceptadas de Victoria Nuland, hablando nuevamente no solo de los Estados Unidos, sino de Biden, el vicepresidente, dispuesto a asistir en esto, como en este golpe. Y así, Ucrania había resuelto las cosas mediante elecciones en el pasado. A menudo había una disparidad entre el este y el oeste,
y mencionaste a Nikolai Petro antes, y La tragedia de Ucrania. Y ese es, ya sabes, el mejor libro para leer sobre este tema. Petro es excelente en esto, y esta pluralidad en Ucrania, que un cierto lado estaba tratando de convertir en un monismo, que solo podría haber una Ucrania. Y el este a menudo había votado por presidentes prorrusos, y el oeste había votado por presidentes proeuropeos. Y en un cierto momento, olvido el año porque soy un terrible historiador, creo que fue 2008, en esa elección disputada. Y luego con 2014, cuando Occidente se convenció finalmente por primera vez de que no podemos hacer esto mediante elecciones. Si no tenemos elecciones, vamos a seguir obteniendo a estos tipos que no van a unirse a la OTAN. Y llevan a cabo un golpe. Y fue realmente la primera vez que decidieron esto mediante un golpe. Y entonces, ahora tienes este golpe, y tienes a los rusófilos, el tipo de etnia rusa del Donbass y Crimea, siendo perseguidos de muchas maneras por este monista ultranacionalista, Ucrania pura. Sacar la cultura rusa de Ucrania, prohibir el idioma, prohibir la religión, cerrar los medios, ataques a los rusos étnicos en el Donbass. Se sienten muy amenazados. Crimea se separa. Correcto. Y entonces suceden estas cosas. Y desde una perspectiva estadounidense, cuando Rusia tomó Crimea, quiero decir, la pérdida de Crimea habría sido la derrota más devastadora para Rusia en cientos de años. Recientemente leí a un académico que dijo 1000. Habrían perdido su puerto naval. Esto fue un desastre. Y la gente de Crimea, se puede hablar sobre si la elección fue justa o no. Toda la evidencia trata sobre si la elección fue justa o no. La gran mayoría, la mayoría masiva de Crimea, quería convertirse en parte de Rusia. También lo hicieron en el Donbass, y Putin podría haberlos tomado, pero no lo hizo. En realidad, no los quería. Le dijo al Donbass que no hiciera un referéndum sobre la separación, y cuando votaron por la separación, ni siquiera lo reconoció. No fue hasta esta guerra que lo reconoció. Pero cuando reconocieron Crimea, creo que esto desató el pánico en Occidente, donde Occidente dijo que Rusia había estado complaciente. Hemos tenido hegemonía estadounidense, y ahora Rusia se está levantando. Y esto no va a suceder. Esto no va a suceder. Y entonces comienzan a armar a Ucrania. Así que creo que hay dos cosas, tal como dijiste. Creo que está el nivel de óptica, donde la OTAN tiene el derecho de expandirse tanto como queramos, incluso si realmente no quieren ir a Ucrania como nivel de óptica. No le dices no a la OTAN. No puedes darle a Rusia un veto sobre la membresía de la OTAN, lo cual es un disparate, por cierto, porque no puedes pedir ser miembro de la OTAN. Tienes que ser invitado a la OTAN por unanimidad. No es como si Rusia tuviera un veto. Ucrania no tiene el derecho de decir que vamos a ser parte de la OTAN, ¿verdad? Tienen que ser invitados. Pero eso es solo la óptica. Esa es la parte de la perspectiva, ¿verdad? Eso es de lo que estás hablando al principio. Y eso es realmente poderoso, porque la mayoría de la gente piensa, sí, Ucrania tiene el derecho de unirse a la OTAN y Rusia no puede decir que no. Eso no es cierto. Esta es la óptica. Pero creo que el nivel de gran estrategia fue que Rusia se estaba enfrentando a la hegemonía estadounidense por primera vez. Con Crimea, Rusia dijo, estamos trazando la línea, no vas a hacer esto. Y luego se convirtió en el tipo de gran estrategia, donde los estadounidenses dijeron, oh no, no vas a enfrentarte a nuestra hegemonía. Este es un mundo unipolar. No vamos a volver a un mundo bipolar. No vamos a volver a mundos multipolares. Y Ucrania se convirtió en la línea donde ocurrió esta lucha por la hegemonía y la multipolaridad. Y creo que ese es el problema más grande. Creo que Ucrania se convirtió en esta línea, este campo donde ocurrió la lucha entre un mundo unipolar y un mundo multipolar, donde Rusia se levantó por primera vez y dijo no, la hegemonía estadounidense tiene sus límites. No vas a tomar Ucrania. Y los estados dijeron, no te vas a enfrentar a nosotros. Y eso es lo que creo que realmente trata esta guerra a nivel de gran estrategia. Yeah, and this is where
Sí, y aquí es donde la palabra en Occidente, todavía estoy luchando por encontrar la palabra adecuada para describirlo. Esta esquizofrenia, o el flagrante doble rasero, choca contra este muro, ¿verdad? Porque ya sabes, Rusia ha dicho repetidamente que lo que sucedió con Kosovo no está bien. Eso no está bien, porque pensábamos que esto no era lo que hacíamos. Pensábamos que solo cambiábamos las fronteras mediante acuerdos, y el acuerdo era que Kosovo permanecía dentro de Serbia. Pero el hecho de que lo cortaras y lo reconocieras y demás, esto no está bien. Y luego Rusia hace esto. Occidente dice, como esta es la primera vez desde, ya sabes, el final de la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, que las fronteras cambiaron antes. Y luego hacen lo mismo en Siria, como Estados Unidos tomando una parte entera de Siria, ¿verdad? Y básicamente ahora, en 2024, vemos que Occidente está totalmente de acuerdo con que Israel tome más partes de Siria y así sucesivamente. Así que es muy claro que la regla es que todo lo que hagan la OTAN y los aliados occidentales está bien, es parte del orden basado en reglas. Y cada vez que algo similar es hecho por otra potencia, entonces es el acto más atroz de infracción del derecho internacional. Y lo que estás diciendo es que en 2014 Rusia se tomó el derecho, ya sea, y de nuevo no estamos diciendo que fuera correcto, estamos diciendo que se tomó el derecho de hacer algo similar, y Occidente no estuvo de acuerdo. Y ahí es donde el resto del sur global realmente dice como, bueno, en realidad se ven muy similares. No estamos contentos con ninguno de los dos, pero se ven muy similares. Y ese es un punto importante que mencionaste. Los rusos han señalado esto, ¿verdad? Los rusos han señalado, como dijiste que esto estaba bien en Kosovo, ¿verdad? Dijiste que podías hacer esto. De hecho, hubo fallos que decían que podías hacer esto. Esto ha tenido un efecto terrible en lo que llamamos el sur global. Los rusos no lo llaman así. Los rusos lo llaman la mayoría global. Sí, correcto. Die Wartau en kom hervorward forth Greglimel, wie es Statement Gorth Fredis en es War Institute. Y el doble rasero es donde se codifica el derecho internacional. Sabemos quién lo escribió. Se aplica universalmente. El orden basado en reglas, que es como lo llama Estados Unidos, no sabemos quién lo escribió. No hay una ley escrita. Lo inventas sobre la marcha. Y el orden basado en reglas básicamente significa que invocas a las Naciones Unidas cuando conviene a la política exterior estadounidense y las ignoras cuando son un obstáculo. Es lo que Ted Snyder llama la gran sustitución. Me encanta esa frase, ¿verdad? Es la gran sustitución es el fin del derecho internacional. Y desde la perspectiva rusa y desde la perspectiva de gran parte del sur global, que es por lo que la mayoría del sur global no sancionó a Rusia, no estaban comprando esta historia estadounidense de derecho internacional, porque están diciendo, ¿cómo de qué están hablando sobre derecho internacional? Estados Unidos invade países todo el tiempo. Así que esta fue la gran sustitución del derecho internacional. Y si le preguntas a Rusia y China, dirán que están luchando por el derecho internacional en las Naciones Unidas, y que es Estados Unidos, el poder revisionista que ha puesto su propia autoridad por delante de las Naciones Unidas, y su propio orden basado en reglas por delante del derecho internacional. Chas Freeman hizo la maravillosa observación en uno de estos programas de que el orden internacional basado en reglas es Estados Unidos implementando los principios de gobernar por ley en lugar de reglas, apreciando el Estado de Derecho, que son las mismas reglas para todos, en lugar de inventar reglas aleatorias, nunca explicarlas, simplemente invocarlas constantemente y luego usarlas como una herramienta para intimidar a todos los demás. ¿Verdad? Exactamente. Así que los estados pueden decir, esto fue, ya sabes, reportado, olvidé qué medio estadounidense el otro día. Hay discusiones entre el equipo de transición de Trump sobre realizar ataques aéreos en Irán para eliminar sus instalaciones nucleares. Entonces, ¿cómo no es eso una violación de la integridad territorial?
¿Cómo no es eso una violación de la soberanía? Así que pueden hacer eso, está bien. Pero si los rusos atacan Ucrania, eso es una violación de la soberanía. El Departamento de Estado seguía diciendo, hablé sobre estos principios fundamentales y uno de ellos era la soberanía y la integridad territorial. Pero no se aplica cuando son los estados en Irán. Solo se aplica cuando es. Y este tipo de doble estándar es parte de lo que impidió que el sur global se uniera a todo esto. No se inscribieron en esta alianza. Sabes, Biden a menudo se jacta de la alianza de 50 naciones que logró formar contra Rusia. Y 50 naciones suena como mucho, pero hay que 210 naciones en las Naciones Unidas. Así que si 50 se unieron, eso significa que 160 no lo hicieron. Y parte de la razón por la que los 160 no lo hicieron nunca fue porque pensaran que estaba bien que Rusia invadiera Ucrania. Incluso los socios más cercanos de Rusia no piensan eso. China no cree que esté bien tomar tierras por la guerra, ¿verdad? No se unieron no porque pensaran que Rusia tenía razón. No se unieron porque no compraron todo este doble estándar de la línea estadounidense, porque lo reconocen como Estados Unidos, tratando de usar el orden basado en reglas para afirmar su propia hegemonía. Y todos sabían que eso podría volverse contra ellos después. Sí, lo sé, puede ser. Y por eso esto es tan peligroso. Y por eso no es un acuerdo global estable sobre cómo funcionan las cosas. Porque todos seguirán asustados y temerosos de lo que va a suceder a continuación. Lo que necesitas es un arreglo estable. Y aquí es donde tu artículo me habló tanto. Porque un arreglo estable es aquel donde todas las partes acuerdan las reglas escritas y no escritas del juego, ¿verdad? Para que realmente sepas cómo comportarte. Ahora, una de las suposiciones comunes en las relaciones internacionales es que los estados tratan de evitar salir lastimados, ¿verdad? Hacen todo lo posible para no terminar en una guerra, si la guerra es una amenaza mortal para ellos, ¿verdad? Es diferente si eres una gran potencia y estás usando un proxy para hacer la guerra. Pero en ningún momento Estados Unidos tendría que soñar siquiera con un misil ruso golpeando Nueva York, ¿verdad? Eso no está en los planes. Quiero decir, Estados Unidos es tan tremendamente poderoso que no tiene que temer eso. Así que puede hacer guerras, y ha estado haciendo guerras y conflictos a lo largo de los últimos 100 años, ¿verdad? Al menos 80, estos apoderados. Pero Ucrania, ese es el punto. Ucrania debería haber tenido todo el interés en encontrar un arreglo funcional. Y ese arreglo funcional con los rusos se hizo casi imposible. Y esa es mi pregunta con la neutralidad, ¿verdad? Porque la neutralidad para Ucrania todavía es ahora. Ucrania es de facto neutral. Ucrania está neutralizada ahora mismo porque está rogando de rodillas para ser añadida a la OTAN, ¿verdad? Está rogando. Y la OTAN dice como, no, porque no quieren luchar ellos mismos, ¿verdad? Pero Ucrania, ¿cómo funcionó esto? Y por eso estás diciendo, quiero decir, Ucrania tiene todas las razones para odiar a Estados Unidos por hacerle hacer esta cosa autodestructiva. Y luego hacer que lo hagan de la manera más autodestructiva. Entonces, dos de los puntos posteriores, que probablemente no necesitamos discutir mucho o incluso no tenemos suficiente tiempo para hablar, pero dos de los puntos posteriores que mencioné en el artículo son que incluso durante la guerra, los estados podrían haberla prevenido justo antes y justo después. En medio de ella, cuando Ucrania lanzó su desastrosa contraofensiva, que fue realmente el punto de inflexión en la guerra, Estados Unidos los estaba presionando para lanzar esta contraofensiva. Y Estados Unidos estaba diciendo al mundo entero que Rusia había tenido pérdidas tan devastadoras que ya sabes, Ucrania estaba en una buena posición. Y el secretario de Defensa Lloyd Austin en realidad se presenta ante un comité del Senado y dice, ya sabes, Ucrania tiene una muy buena oportunidad de ganar esto en una contraofensiva, lo cual fue simplemente una mentira. Porque él sabía, y sabemos esto por los informes, creo que fue del Wall Street Journal, él sabía que el liderazgo militar en los Estados Unidos le estaba diciendo,
Estaban diciendo que Ucrania está mal preparada, ya sea en términos de hombres, armas y entrenamiento. No están preparados para una contraofensiva. Y usan esta horrible línea de que con coraje y la ingeniosidad ucraniana. Eso es simplemente genial. Coraje e ingeniosidad ucraniana contra la artillería rusa. Sabían que los ucranianos iban a perder. De todos modos, los empujaron a hacerlo, y las pérdidas fueron devastadoras. Esto es algo que un día los ucranianos van a recordar, ¿verdad? Hay cientos de miles de soldados ucranianos muertos y heridos. Hay decenas de miles de soldados ucranianos amputados. Hay familias y vidas destruidas. Y los estados los empujaron a esa ofensiva cuando sabían que iban a ser golpeados. Simplemente mintieron y los empujaron. Ahora, el último punto que planteo en el artículo es que están pidiendo a Ucrania que envíe aún más personas, bajando la edad de reclutamiento a 18 años. En primer lugar, no va a cambiar la guerra. Solo significa más ucranianos muertos. En segundo lugar, no hay tantos jóvenes de 18 a 25 años para enviar a la guerra y cambiarla. Y en tercer lugar, y esto es realmente crucial, los ucranianos saben muy bien que después del colapso de la Unión Soviética, debido a las dificultades económicas, la tasa de natalidad se desplomó en Ucrania. Esa generación muy pequeña es ahora la de 18 a 25 años. Así que envías a esos chicos a la guerra. Algunos de ellos ya están allí, algunos de ellos ya están muertos, algunos de ellos ya han desertado. Envías al resto allí y pierdes esa cohorte. Realmente pierdes una generación y amenazas la capacidad de Ucrania no solo para dotar de personal a su fuerza laboral, sino para aumentar lo suficiente la población. Quiero decir, esto es una pesadilla demográfica. Y los estados lo saben. Y todavía están diciendo que la futura ayuda militar está condicionada a enviar a sus jóvenes de 18 a 25 años. Y Zelensky no quiere enviar a sus jóvenes de 18 a 25 años. Ya dijo que no vamos a sacrificar a la población de un país por esto. Tienen que enviar las armas. Pero los estados siguen presionándolos y presionándolos porque argumentaría no están realmente persiguiendo los intereses ucranianos. Están usando a los ucranianos para representar estadounidenses. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero por eso, en mi opinión, todavía queda esta gran cuestión de lo que hacen los actores políticos en esto. Llámalo una tragedia o un crimen contra la humanidad, por razones estratégicas y de gran estrategia, y lo que se hace por la apariencia. Porque también, la apariencia dentro de Ucrania, la única manera de mantener esto en marcha, porque el gran truco que logró Estados Unidos es reclutar a toda una población o a suficiente de esa población para luchar su guerra. Ese es un truco enorme, enorme de lograr. Y la única manera de hacerlo es creando una narrativa que lo haga una lucha que valga la pena para la víctima de la agresión. Y por lo tanto, la única manera es usando las armas que consigues, y tus amigos te dan las armas, ¿verdad? Debería quedar muy claro, especialmente para pacifistas como nosotros, que quien te da un arma no es tu amigo. Alguien que te da armas no es un amigo. Solo ten en cuenta, especialmente cuando te están dando un arma para luchar contra un país que es mucho más grande y poderoso que tú. Precisamente. Quiero decir, la analogía siempre es como cuando un tipo grande intimida a un tipo pequeño y alguien le dice al pequeño que luche más fuerte. Eso no es lo que deberías estar haciendo. Pero luego está este giro narrativo constantemente, y está funcionando, ha estado funcionando dentro de Ucrania, y hay mucha gente que está dispuesta. Sabemos que hay personas que están siendo sacadas de las calles, pero hay personas que están dispuestas a luchar, y han sido reclutadas. Y no son solo los nazis, hay otros también. Y toda la población occidental de Europa Occidental, hay una gran parte, incluido mi padre, que cree que ya sabes, esta es una lucha muy importante para Ucrania. Quiero decir, necesitamos ganar esto, lo cual es extraño,
pero es este control narrativo. Y ahí es donde la narrativa de la guerra es quizás incluso más importante que el elemento estratégico general. Sí, y creo, Pascal, quiero decir, creo que la narrativa tiene que seguir cambiando a medida que falla también. Porque ya sabes, la narrativa al principio era sobre Rusia invadiendo Ucrania, y luego la narrativa era sobre el derecho de la OTAN a expandirse, y luego la narrativa era sobre si Rusia no es detenida, borrarán a Ucrania del mapa. Y luego la narrativa era que si Rusia no es detenida en Ucrania, atacarán a toda Europa occidental, y Putin quiere restablecer Rusia. Lärarymän Sigi, Amadiar Torbermendese de Rumba, Lemnurethals Bledge Mamsnangina. Y son todas mentiras, ¿verdad? Escribí un artículo con Nick Petra llamado Ya sabes, para detener la guerra, expone la mentira central. Y la mentira central es que Putin está empeñado en conquistar Ucrania y todo eso. Pero así es como lo vendes en América, ¿verdad? Lo vendes, ya sabes, primero la OTAN. Y luego, ya sabes, cuando eso se cansa, hablas de que Ucrania es la presa que detiene la invasión rusa de Europa Occidental. Y sigues creando una nueva narrativa. El problema ahora que enfrentan es que la narrativa no va a funcionar porque ahora está muy claro que Ucrania va a perder la guerra. Y para mí, y creo que termino tantos de mis artículos con la misma línea porque simplemente me hace llorar, lo realmente triste es que al final Ucrania va a firmar el mismo acuerdo de paz que habrían firmado en marzo de 2022, excepto que ahora han perdido cientos de miles de vidas y toda esta tierra. Pero van a decir lo mismo que los estadounidenses no les dejaron firmar hace mucho tiempo. Y ahora hay esta desesperación por crear una narrativa para salvar la cara. ¿Cómo podemos presentar esto como si hubiéramos ganado? Porque no ganamos. Así que ahora tenemos que presentarlo. ¿Cómo ganamos? Y va a ser, ya sabes, hay todas estas narrativas que se están impulsando. La OTAN aceptará parte de Ucrania. Eso no va a suceder. O ya sabes, Ucrania se va a convertir en parte de, ya sabes, mantenemos todo menos el 20%, pero somos una nación sobreviviente que puede orientarse hacia Occidente. Eso es una victoria. Siempre tuvieron eso, ¿verdad? Pero el problema ahora es que cuando hablas de este tipo de narrativas y cosas, al final no va a funcionar. Y Occidente ahora está luchando por encontrar una narrativa. Creo que ya sabes, Zelensky dijo el otro día, hablando sobre negociaciones, donde creo que hizo su declaración más clara hasta ahora, donde dijo, hemos perdido el Donbass. Rusia controla el Donbass. No lo vamos a recuperar por la fuerza. Lo recuperaremos, con suerte, por la diplomacia. No lo vamos a recuperar por la fuerza. Y cuando se le preguntó sobre las negociaciones, dijo algo como que lo importante no es la persona al otro lado de la mesa con la que estás negociando, sino la posición desde la que estás negociando. Y esto es casi como decir, bueno, realmente no vamos a negociar con los rusos, ¿verdad? Es como si no estuviéramos negociando. Es como si hubieras esta desesperación por encontrar esta narrativa donde tengas que decir de alguna manera que valió la pena. Porque en algún momento, Zelensky va a tener que explicar a los ucranianos por qué valió la pena cientos de miles de vidas destruidas para firmar el mismo tratado que podríamos haber firmado antes de la guerra, pero ahora hemos perdido mucho más territorio. En algún momento, va a tener que convencerlos de por qué valió la pena todo esto. Estamos firmando el mismo tratado que podríamos haber firmado en Estambul, pero hay cientos de miles de personas muertas o heridas, y hemos perdido mucho más territorio. Van a tener que justificar eso. Y en ese momento, los ucranianos, ya sabes, podrían culpar en parte a los Estados Unidos. Y por eso llamo a mi artículo, ¿por qué los ucranianos podrían un día odiar a América? Sí, eso tiene mucho sentido para mí. Y sabes, tal vez como un último punto de mi parte, la verdadera paz en realidad solo llega cuando hay paz narrativa.
solo llega cuando hay un acuerdo entre los antiguos adversarios sobre lo que realmente sucedió. Y sabes, hoy hay paz completa entre Alemania y Estados Unidos, porque ambos están de acuerdo en que el nazismo estaba mal, y este era el problema. Hay paz completa entre Japón y Estados Unidos, porque Japón está de acuerdo en que sí cometimos errores horrendos. No hay paz narrativa entre Corea y Japón, porque no están de acuerdo sobre lo que realmente significó el pasado. Así que en algún momento, uno esperaría o necesitaría una convergencia narrativa entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos y Europa para llegar a una situación estable. Esto es lo que tuvimos en la Guerra Fría, ¿sabes? Cuando terminó la Guerra Fría. De repente uno da como su agencia de análisis sobre cuáles eran los males, y luego se resuelve. What are the ills? And then it got resolved. Right. We'll need a narrative also between parts of Correcto. Ukraine. También necesitaremos una narrativa entre partes de Ucrania. Sí, necesitaremos una narrativa entre el este y el oeste de Ucrania. Necesitaremos una narrativa entre Ucrania y Rusia y entre Rusia y la OTAN. Necesitaremos un acuerdo de seguridad en Europa que satisfaga a Ucrania, Rusia y los Estados Unidos. Y luego Ucrania todavía va a tener que, y esto nuevamente se remonta al punto de Nikolai Petro, la tragedia de Ucrania, va a tener que haber una sanación narrativa completa dentro de los dos lados de Ucrania también. Within the two sides of Ukraine too. Yeah. That's what Sí, has to eso es lo que tiene que suceder. Y estoy muy agradecido contigo, Ted, por haberlo expuesto ya en palabras muy claras. Se enlazará tu artículo. ¿Cuál es el mejor lugar para que las personas vayan si quieren leer más de tu trabajo? go who want to read more of you. Most of my stuff is on La mayoría de mis cosas están en Anti-War, y a menudo cosas que están en otros lugares se republican allí. Así que está por todas partes, pero probablemente el mejor lugar para encontrar la mayoría de ellas es en antiwar.com. antiwar.com. Okay. De acuerdo, enlazaré a antiwar.com. Ted Snyder, muchas gracias por tu tiempo hoy. Time today. Thank you. Muchas gracias por invitarme. Disfruté mucho hablar contigo. Gracias. Thanks.